Es el momento, estimados amigos televidentes, de conversar con Alejandra Castañeda. Ella es candidata al Parlamento andino y participa por la agrupación política Suma Listas 23. Alejandra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atender esta conversación y conversar con Noticias Oromar. Empecemos por lo primero, porque la ciudadanía quiere conocer cuáles son las funciones que cumple el Parlamento andino, porque en realidad poco o nada se conoce. Y ¿qué va a plantear precisamente para visibilizar al Parlamento andino? Buenos días y bienvenida, Alejandra. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo está? Un saludo a la gente de Oromar, a la provincia de Manabí. Un gusto siempre estar por allá. Comenzar diciéndole que usted tiene absolutamente toda la razón y la certeza sobre lo que estamos diciendo. ¿Sabía usted que únicamente el 20% de los ciudadanos de la comunidad andina conocen el rol del Parlamento andino? Es decir, existe el 80% de desconocimiento sobre lo que hace el Parlamento andino. Es por esto que Alejandra Castañeda al Parlamento andino con Suma 23 tiene la primera propuesta clave, que es fortalecimiento y visibilización de este Parlamento andino, para que la gente conozca y sepa lo que hace y ha hecho también, ¿por qué no?, su Parlamento andino, ya que, Pedro, lo que no se comunica no se conoce. Correcto. ¿Y qué va a hacer para visibilizar precisamente al Parlamento andino? Mi primer eje. Su trabajo. Va a ser, mi primer eje, yo lo dividí en dos, en esta propuesta. La primera, una campaña masiva de difusión, de comunicación, como lo tiene el gobierno actual, como lo tuvo el gobierno de Rafael Correa, es decir, que comunicaban de manera periódica, que comunican con audiovisuales todas las cosas que realizan. Eso en una campaña aire, por así decirlo, y vamos a tener ya en un segundo eje aterrizado y de manera física, porque yo creo que hay que complementar lo que se puede hacer con la tecnología de manera física, de manera cercana a la comunidad andina. Vamos a tener 50 foros anuales, 10 por cada país miembro de la comunidad andina: Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Estos van a ser en zonas rurales y urbanas. Vamos a hacer parlamentos itinerantes y además de eso grandes foros y mesas redondas para tratar las distintas problemáticas que pueden tener las personas y así llegar de manera directa, física y presencial a los ciudadanos de la comunidad andina. ¿Chile también forma parte como país miembro del Parlamento andino o es país asociado como Argentina, Paraguay y Uruguay? No, es país miembro del Parlamento andino. De los países asociados son los que le cité: Argentina, Brasil y Uruguay. Sí, o sea, van como invitados. Pero también hay países observadores. ¿Quiénes son estos? ¿Y cuáles son las funciones Panamá, de estos países? España son países observadores, por ejemplo. ¿Y hacia dónde apunta el Parlamento andino? ¿Qué decisiones toma con respecto a los países de esta región o de esta comunidad andina? Justamente eso, Pedro. El Parlamento andino es un organismo de recomendaciones, es un organismo que emite marcos jurídicos. Si bien sus recomendaciones no son vinculantes de manera directa, Alejandra Castañeda del Parlamento andino ha pensado cómo llegarle a la ciudadanía sin tener necesariamente que sea de manera vinculante su relación. Es por esto que mis tres ejes, los tres ejes que yo le voy a hablar el día de hoy, ya hablamos del Parlamento andino como tal, han sido enfocados en la problemática de la región. Claro. Es decir, visibilización del Parlamento andino, número uno, nadie lo conoce. Alejandra, al trabajo del Parlamento andino para que se conozca. Segundo, es importantísimo, que está en las portadas de las noticias del día de hoy, migración regional andina. Que es sumamente importante y que es una problemática que aqueja a las regiones. Ya lo vimos con Petro en Colombia. Claro, a propósito de aquello, mire usted cómo están ahorita con fuerza las deportaciones desde los Estados Unidos hacia países, inclusive de la región andina, Colombia y Ecuador. ¿Qué va a hacer usted para plantear una propuesta? Porque seguramente va a crecer la migración dentro de la región y en países también del Cono Sur, precisamente. ¿Cuál va a ser su propuesta para darle facilidades o darle garantías a los ciudadanos que puedan migrar de un país a otro en este hemisferio del continente? Bueno, comenzar diciéndole, para poner también a los que nos están viendo y escuchando desde las diferentes plataformas, un contexto en cifras para que tengamos una idea de la gravedad de la situación que vivimos. 5 millones de ciudadanos de la comunidad andina han salido de su país de origen. 30% de estos ciudadanos viven en situaciones precarias o irregulares en los países de destino a donde se fueron. Según las cifras del Ministerio del Interior, 200.000 ecuatorianos en el 2023 y 2024 salieron del país, siendo su principal destino El Salvador, para de ahí continuar la ruta hacia los Estados Unidos o hacia Canadá.
Las cifras del gobierno panameño nos indican que 60.000 ecuatorianos, 2023, 2024, cruzaron la segunda selva más amenazante del mundo solo por debajo de la Amazonía, que es la selva del Darién. Esto ya nos da un poco cuenta de la situación, de lo que vive el país. No puede ser que 4 de cada 10 ecuatorianos estén pensando en migrar. Es necesario que como política de Estado en Ecuador, pero como política de la región andina, miremos hacia estas personas, veamos qué está pasando y mejorarle su situación. Minuto 1 al llegar Alejandra Castañeda al Parlamento Andino con Suma 23. Primer eje, aplicación móvil. Desde el país donde se encuentren, ellos pueden escribir en esta aplicación móvil, conectarse y enviarnos sus datos, la ruta por la que llegaron, hace qué tiempo están en el lugar donde se encuentran, en dónde están, y así enviarnos sus papeles de manera, pues, obviamente escaneada y de manera digital. Pero no conforme con eso, tengo este segundo eje que va consulados, oficinas en consulados y embajadas, oficinas físicas, para que la persona que no está muy al día con la tecnología se acerque y pueda ir a estas oficinas de embajadas y consulados para asesoría legal gratuita sobre su situación. Incluso, ¿Y en qué parte se ubicarían estas oficinas de consulados en todo este territorio? Porque, ¿y existen actualmente o no? Actualmente no. En las oficinas, en las ciudades y países que concentren mayor cantidad de migrantes de la comunidad andina. Claro. Ahí se concentrarían. ¿Y existe el recurso para poder financiar la instalación de estas oficinas? Absolutamente. Decirle, mi querido, que en el momento en el que Alejandra Castañeda analizó estas propuestas, las estudió a cabalidad para que sean implementadas, ejecutadas y finalizadas en mi periodo del Parlamento Andino. No es necesario 2 periodos o 3 periodos para hacer las cosas bien hechas. Es por eso que Alejandra Castañeda con el Parlamento Andino va a llegar, como le digo, a resolver los problemas de los migrantes en tanto y en cuanto tenemos nosotros. La ACNUR puede darnos un desembolso en el tema de la visibilización del Parlamento Andino. El Parlamento Europeo puede darnos un valor para realizar este tema del fortalecimiento y visibilización del Parlamento Andino. Y en cuanto a al tercer eje, que ya vamos a llegar allá, que es el tema de la salud mental, la OMS y la ONU están dispuestos a desembolsar para ese objetivo también y fortalecer así la comunidad andina. Ya, Alejandra, el ingreso de extranjeros, tanto de la comunidad andina como de países que están alrededor precisamente de esta región en general, ¿están ustedes o tienen las facultades para poder realizar algún plan con respecto a quienes están ingresando y que tienen antecedentes penales, o que pudieran ustedes realizar un trabajo para todos quienes han ingresado a este país, al Ecuador, con ese pasado judicial? ¿Pueden proponer o plantear que nuevamente se exija ese pasado judicial para evitar que sigan ingresando, o para hacer una depuración que permita hacer precisamente un trabajo de limpieza para que los migrantes que tienen pasados judiciales ya no puedan estar con nosotros, sino que tengan que ser deportados? Pero, querido, comentarle que esa sí es una función específicamente del Ejecutivo, son políticas de Estado, entre jefe de Estado y jefe de Estado. En el caso ecuatoriano, el presidente que se siente el 24 de mayo y el presidente Trump. En el caso con Estados Unidos. Con el tema de Venezuela, es un tema ya del Ejecutivo de Venezuela con el Ejecutivo. Lo que sí estoy de acuerdo con usted es que debemos unirnos todos, que el Parlamento Andino sea esa base, que sea ese organismo que juegue de titular para unificar ambos ejecutivos, cancillerías de ambos países, organizar foros y mesas de debate en las que se puedan llegar a grandes acuerdos nacionales y, ¿por qué no?, bilaterales con Estados Unidos, con Venezuela, en el sentido de que pues se realice el tema de los migrantes que ingresan, si ingresan de manera ordenada, y si no, pues que tengan pasado judicial, que regresen, de ser posible, pues a sus hogares, ¿no? Alejandra Castañeda, usted ha sido muy amable por conversar con nosotros, muy gentil. Pero muchísimas gracias a todos los manavitas, decirles que este 9 de febrero tenemos el altísimo honor de elegir las riendas de nuestro país, que Alejandra Castañeda del Parlamento Andino con Suma 23 quiere trabajar por y para ustedes para cristalizar sus sueños y mejorar su calidad de vida. Saludos, Alejandra, y gracias. Vamos a la pausa publicitaria, retornamos de inmediato.